tan diferente. Era mi alma que entristecía, por eso ahora cantando puedo gritar. ¡Arriba! Tengo un Dios que todo lo puede y me da. A la que seca. Yo tengo un Dios que todo lo puede y me da. Esa palma arriba. Ahí yo tengo un Dios. Vamos Colombia, soy Puerto Rico, México. Ahí yo tengo un Dios que todo lo puede y me da. Yo tengo un Dios y me da. Arriba. Ahí yo tengo un Dios que todo lo puede y me da. Más arriba. Ahí yo tengo un Dios que todo lo puede y me da. Otra vez. Ahí yo tengo un Dios que todo lo puede. El video nos están escuchando, pero en esta tarde hay otro Jorge en casa, el pastor Jorge Miranda, un amigo de nosotros. Quiero que pase por aquí y nos traiga la palabra y nosotros le recibimos un fuerte aplauso. Ayúdenme acá por favor a retirar todo esto. Gloria a Dios. Bendecidos mis endemoniados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté en sus vidas. Un privilegio estar acá y poder juntos adorar al Señor. Así que qué privilegio que hayamos podido juntos ser ministrados con nuestro hermano en este tiempo. Y que en estos minutos que yo voy a marcarlos para no pasarme, porque yo soy malo para predicar rápido. Así que lo voy a marcar para no pasármelo. Quiero invitarle que abra su Biblia en Ezequiel. Realmente mi intención es inquietarlo a meditar sobre una verdad que tiene que gravitar en nuestra vida para que se pueda sentar sobre la verdad que es Cristo. Gracias, Señor. Abra su Biblia, por favor, en el profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 10. Ezequiel, capítulo 43, versículo 10. Aquí arranca la proyección de lo que en Cristo iba a ser establecido el ministerio apostólico. Ezequiel 43, 10. Dice la escritura de la siguiente manera. Les repito, Ezequiel 43, 10. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Ponlo todo por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Permítame le digo algo, una palabra que vengo repitiendo en algunos escenarios y en algunas geografías donde el Señor nos permite estar. El ser humano ha sido diseñado por Dios a imagen de Dios y a semejanza de Dios, para que en su funcionamiento o en su funcionalidad el hombre administre y el hombre juzgue y gobierne todo aquello que logra comprender. El ser humano no logrará ni administrar ni gobernar nada de lo que primeramente no lo logre comprender. Es decir, que si hay cosas, que si hay realidades, que si hay verdades que nuestra mente no las puede asimilar o no las puede comprender, entonces simplemente son realidades o son verdades que no las podremos administrar y mucho menos gobernar. Entonces es interesante que como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, siempre estemos orando, trabajando para adorarlo, para exaltarlo, pero para que el Señor, como dice en segunda carta de Pedro, el Señor aumente nuestro nivel de entendimiento para conocerlo mejor, para adorarlo mejor y para servirle mejor. Creo que es fundamental hoy en día para la iglesia entender qué es iglesia, porque creo que hay una cosmovisión no del todo completa de lo que es iglesia. ¿Cuál fue el diseño? ¿Por qué topé este tema de Ezequiel? Hay una palabra que el Señor repite constantemente en estos dos versículos: diseño, diseño, diseño. Yo quiero decirle que todo lo que existe ha sido hecho
para que cumpla un propósito y bajo un diseño. Todo lo que existe ha sido hecho para que cumpla un propósito y ha sido elaborado para que bajo un diseño. Y déjenme le pongo un ejemplo. Yo tengo mi iPad acá y yo podría en mi iPad servirles un vaso de jugo a algunos de ustedes. Podría aquí por lo menos poner 6 vasos y usarlo como una bandeja, como un charol, y pasarlo a usted, y usted usarlo como una bandeja y tomar de ahí un vaso de jugo. Lo podríamos hacer. La pregunta que yo me haría es: ¿qué diría Steve Jobs si me ve haciéndolo? ¿Qué haría Steve Jobs si me ve utilizando un iPad para servir como bandeja o jugo? Yo creo que él se sentiría por demás ofendido. Diría: ¿cuánto tiempo a mí me llevó diseñar, pensar cómo hacer un equipo que permita tantas facilidades, y este hombre lo está utilizando como bandeja? No entendió mi trabajo, no valoró mi trabajo, y es más, no valora lo que ahora tiene en sus manos. Y claro, seguro que si yo utilizo mi iPad para servirle a usted un vaso de jugo, lo seguro que va a pasar en determinado momento es que ese vaso llegue a vertirse, llegue a virarse, y el iPad se eche a perder. Es evidentemente que todo aquello que no se utiliza para lo que fue diseñado y como fue diseñado, en su mal uso se llega a perder. Entonces es interesante que comprendamos siempre el diseño de Dios y el objetivo con el cual Dios lo hizo. Su vida está diseñada específicamente por Dios. Usted lo ha leído muchas veces en el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Y si le fue hecho a imagen y semejanza de Dios, también hay un propósito específico por el cual Dios la hizo como la hizo. Entonces es interesante, mis hermanos amados, es interesante pensar un poco en estas dos palabras: propósito y diseño. Propósito y diseño. Porque todo aquello que nosotros lo hagamos fuera de su propósito, o todo aquello que nosotros lo hagamos sin entender su diseño, seguro que tarde o temprano lo echamos a perder. Seguro que tarde o temprano no vamos a lograr obtener la efectividad o la eficiencia de aquello que lo podríamos haber hecho. ¿Qué es iglesia? Por un instante meditemos. Cuando viene a sus oídos y a su mente la palabra iglesia, ¿qué es iglesia? ¿Cuál es el diseño con el cual el Señor estableció a la iglesia? ¿Y cuál es el propósito de existir que tiene la iglesia? Hay muchas cosas, yo les llamo a veces mitos o irrealidades. Hay muchos mitos o irrealidades que giran alrededor de iglesia, porque a veces no logramos comprender a cabalidad lo que es iglesia, cómo está diseñada y para qué fue hecha o para qué sirve. Muchos la ven como una ONG. Muchos ven la iglesia como una ONG, como una organización, ¿no es cierto?, no gubernamental, con el fin de ayudar a las personas. Y aunque si bien es cierto, la congregación o la iglesia tiene como una de sus áreas ayudar al que necesita, eso no es iglesia. Otros le llaman la iglesia el lugar donde se reúne, el lugar donde se congrega, ¿no? Y es muy común decir: vamos a la iglesia. Yo quiero decirle que desde que Cristo murió, 300 años posteriores a la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia no tuvo un lugar de reunión. La iglesia se reunía en los montes, la iglesia se reunía en el campo, la iglesia se reunía en las casas. Revise en su casa las salutaciones o las despedidas del apóstol Pablo en la carta a Roma, por ejemplo. Y usted va a mirar a Pablo diciendo: saluda a la iglesia que se reúne allá en la casa de Gallo, saluda a la iglesia que se reúne en la casa de... Hoy la iglesia ya no se reúne en la casa. Conversamos con una hermana hoy en la mañana, la hermana Cristina, que es nuestra base aquí, y decía mi hermana: a veces estamos orando, regresa la Biblia a las cárceles, regresa la Biblia a los colegios. Yo creo que primero tiene que regresar la Biblia a la casa. Sí, porque si la Biblia no regresa a la casa, nos va a servir de muy poco que regrese a los colegios o que regrese a las cárceles. Tiene que empezar por la casa, porque si empezara en la casa, entonces definitivamente de forma automática regresaría en los otros ámbitos. La iglesia se reunía en la casa, así que la iglesia en realidad no era un edificio. La iglesia no era un lugar de reunión. La iglesia no era una ONG. De pronto la iglesia nos da la hermosa posibilidad de sociabilizar. Y aquí sociabilizamos gente
bajo muchas nacionalidades. ¿No? Nuestro hermano Bolaño nos cantaba y decía gente de Puerto Rico, gente de Venezuela, soy yo de Ecuador. Pero en realidad la iglesia que nos permite esa facilidad de sociabilizar no es un lugar para sociabilizar, aunque lo hacemos y es parte de, no es la razón por la cual el Señor estableció la iglesia. Entonces, amados hermanos, cuando caminamos debemos meditar quiénes somos, quién nos hizo y para qué es que el Señor nos estableció. Le dice el Señor al profeta, hablándole acerca del templo, le dice, mira, diles que reconozcan sus equivocaciones para entonces poderles dar las medidas. Ahora piense por un momento, el Señor fue un arquitecto muy puntual, muy exacto en todos los diseños que Él desarrolló a lo largo de la Escritura. Cuando el Señor le da de pronto a Moisés los planos para que Moisés realice la tienda móvil, el tabernáculo, no quedó nada a la creatividad de Moisés, no quedó nada a la idea o al pensamiento de Moisés. Muy por el contrario, el Señor le dio materiales, medidas, diseños, formas exactas, sin ningún tipo de espacio dejado a la iniciativa humana, sino todo definitivamente bajo un diseño divino. Luego le entrega a David. Recuerda usted, el Señor le da a David el diseño del templo, no lo construye David, pero sí lo recibe David. David recibe el diseño del templo que luego no es entregado para Salomón, y Salomón ejecuta el templo bajo las mismas premisas, con los materiales exactos, de la forma exacta, en las medidas exactas, es decir, nada improvisado. Le dio de forma exacta los planos y los diseños del templo. ¿Hay algo acaso que Jesús, o hay algo acaso que el Padre Eterno haya establecido sobre la tierra sin diseño? Todo lo ha creado con un diseño. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que hoy en el nuevo pacto, hecho en su sangre, el Señor ya ni edifica arca, ya ni edifica un templo físico, sino que el Señor edifica la iglesia. Hay muchos pasajes en los que usted puede leer donde el Señor habla de edificar la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿sabemos los preceptos, sabemos los planos, sabemos las medidas y sabemos las dimensiones sobre los cuales el Señor hoy está edificando la iglesia? ¿O la estamos haciendo a pura buena intención nuestra, o lo estamos haciendo a pura iniciativa nuestra? Muchos de nosotros estamos edificándonos como iglesia con una buena intención, con un buen deseo, pero sin planimetría, pero sin entendimiento ni conocimiento del diseño. Así que lo primero que yo quiero decirle en esta tarde, en estos minutos que yo tengo, porque tengo que salir a otro compromiso, es justamente eso. Estamos edificándonos de manera personal. No quiero que le mire al hermano, no quiero que mire al pastor, no quiero que mire al líder. Yo como iglesia me estoy edificando dentro del diseño para el cual Dios me estableció como tal, o no lo estamos de pronto consiguiendo. Si usted mueve su Biblia, por favor, a Efesios, mueva su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo del número 2. Y nos vamos desde el versículo 19 en adelante. Efesios 2, versículo del 19 en adelante. Dice la Escritura: Efesios 2, 19. Por lo tanto, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Mueva su Biblia, perdone que por el tiempo le lleve a leer los pasajes paralelos,
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, dice la Escritura: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptado por medio de Jesucristo, o aceptos por medio de Jesucristo. ¿Por qué le hago ver dos textos paralelos y a la vez simultáneos? Porque si usted se da cuenta, la iglesia no es un lugar que está completamente construido ya. La iglesia no es algo que está plenamente establecido ya. La iglesia es un edificio que el Señor está edificando, levantando, construyendo paso a paso, piedra viva más piedra viva, bajo un fundamento determinado, para que llegue a ser un templo santo en el Señor. Una de las cosas que yo vengo a decirle con todo el amor, pero con toda la responsabilidad, es que la iglesia tiene que asumir la responsabilidad de no solamente alegrarse, no solamente emocionarse, no solamente entretenerse, sino que también edificarse. Gloria a Dios por todo lo que podamos hacer, gloria a Dios por todo cuanto nos podamos alegrar, gloria a Dios por todo lo cuanto nos podamos emocionar, pero si no tenemos edificación, definitivamente entonces estaremos haciendo todo menos lo que nos resulta ser vital. Dentro del sistema de vida que acá se lleva, ¿no es cierto? Las sociedades están en un corre-corre, en un mover, en salir de un trabajo para ir al otro, y coger una responsabilidad para coger a otro, y eso está bien, es parte de la vida, es parte del ritmo, eso no tiene nada de malo. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo le estamos invirtiendo, cuántos recursos lo estamos invirtiendo para lo que realmente como iglesia nos es interesante, que es la edificación? Eso debemos pensarlo muy bien, porque a veces tenemos términos que los hemos banalizado, es decir, les hemos quitado cierto nivel de categoría y les hemos hecho más livianos. Gloria a Dios por los hermanos que colaboran en todas las áreas de la congregación. Gloria a Dios por la gente que está en el sonido, en el audio, en la música, en audiovisuales, en los que previamente trabajan en la decoración, en el arreglo. Gloria a Dios por todos estos hermanos que realmente llevan un servicio de adoración a Dios. Sin el trabajo que ustedes hacen, sería definitivamente muy difícil y casi que imposible. Gloria a Dios por la vida de ustedes. Pero también quiero decirles que servir al Señor es mucho más que esto. Ahora preocúpese si no está haciendo ni siquiera eso. Preocúpese si no está haciendo ni siquiera eso, porque ser espectador es muy fácil, ¿no es cierto? Yo vengo, me siento, especto el show, observo las 2 horas de reunión y ya me coge la hora de lunch y salgo corriendo. Bueno, eso es muy fácil hacerlo. Y usted está asistiendo entonces a la congregación, como asistiría una persona al fútbol, como asistiría una persona al circo, o como asistiría la persona al psicólogo. Y eso no tiene que ver nada con lo que Dios diseñó en su mente, nada en cómo Dios lo estableció, y nada en lo que tiene que ver con dirección. Qué bien que nos emocionemos y nos alegramos y nos reunimos, pero definitivamente tenemos una responsabilidad: edificarnos. Edificarnos. Y esto tiene que ver, amados hermanos, la edificación tiene que ver en base a cómo fuimos diseñados como personas y cómo fuimos diseñados como iglesia. Usted tiene un diseño como ser humano. Usted es un ser tripartito, a imagen y semejanza de Dios. No le puedo hablar de la semejanza por el tiempo, pero sí le voy a hablar de la imagen rapidito. Usted tiene 3 elementos bien determinados de su constitución como ser. Usted tiene espíritu. ¿Qué es el espíritu que está dentro de usted? El espíritu, hermano, es ese recipiente, el espíritu es ese envase en el cual vive o no vive la presencia de Dios. Eso es su espíritu. Cuando la Biblia habla de que usted nació de nuevo, cuando el libro de Efesios capítulo 2 dice que usted resucitó con Cristo y fue bendecido en Cristo y ha pasado de muerte a vida, cuando el Evangelio de Juan dice que usted nació del Espíritu, lo que está diciendo la Escritura es que ese espíritu que estaba vacío, ese espíritu que no tenía ni guía, ni presencia, ni dirección de Dios, porque Dios algún buen día así le plació, envió su espíritu a nuestro espíritu, y ahora en el espíritu somos uno.
Su espíritu es ese lugar donde habita la presencia de Dios. Pero usted tiene una segunda área. Usted tiene su alma. ¿Qué tiene su alma? ¿Qué hay en su alma? Hermano, su alma posee 3 elementos vitales. 1, pensamiento. El mundo de los pensamientos, las ideas, los conceptos, los preconceptos, los juicios, los prejuicios. 1, pensamientos. 2, emociones. Su alma tiene la capacidad de las emociones. Y 3, voluntad, el accionar. ¿Cómo el ser humano opera? Opera primero activando pensamientos, luego activando emociones y luego simplemente ejecutando voluntad. Viene alguien donde usted y le dice: hermana, te cuento que tal persona estaba hablando mal de ti. ¿Qué es lo que esa persona hizo? Lo primero que hizo fue ponerle un pensamiento, le puso una idea. Lo primero que empezó fue por una idea. Pero eso no se queda allí. Usted llega de noche a la casa y mientras usted pretende descansar, esa idea empieza a trabajar allí. Y usted empieza a pensar: ¿cómo fue posible que haya dicho eso? ¿Cómo fue posible que haya actuado así? Tanto que yo le ayudé, tanto que yo le apoyé. Y ahora ya dejó de ser pensamiento y ese pensamiento ahora se convirtió en una emoción. Y ya hay un dolor, ya hay una tristeza, ya hay una rabia, ya hay un enojo. Al siguiente día usted se va a Walmart y se lo encuentra allí, a esa persona. ¿Se quedó solamente en un pensamiento y en una emoción? No. Automáticamente eso se convirtió en una acción, ¿no es cierto? Y ya su saludo no será el mismo, su sonrisa ya no será la misma, si es que le saluda. A lo mejor ya ni le saluda. Y si de pronto es de temperamento un poco fuerte, a lo mejor usted va y le reclama. Y dice: oye, ¿qué es lo que tú estás diciendo de mí? ¿Esto pasa en personas cristianas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El ministro de la alabanza declaró un texto: el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Yo le hago una pregunta: cuando usted vino al Señor, cuando el Señor le llamó a usted, ¿sus pensamientos desaparecieron? ¿Sus recuerdos desaparecieron? ¿Su pasado desapareció? No, porque usted no fue hecho nuevo en su alma, usted fue hecho nuevo en su espíritu. La recreación de Dios fue hecha en su espíritu. El nuevo nacimiento operó en su espíritu. Pero hermano, su alma necesita ser procesada, transformada, restaurada y edificada. ¿Aló? Y eso no se hace en 2 minutos. Alaben al Señor. Y esto no es 2 minutos. Entonces, amados hermanos, usted tiene un tercer elemento: su cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo es simplemente el medio de comunicación de lo que hay en el alma hacia el exterior y de lo que hay en el exterior hacia el alma. Así está hecho usted. Y en esa constitución usted es parte, es piedra de un mega edificio espiritual llamado iglesia. Entonces la iglesia no es esto. La iglesia es esto. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, que portamos y manifestamos la gloria de Dios y que tenemos la unción del Espíritu para cambiar los ambientes donde nuestros pies se paran. Porque usted debe llegar a un lugar y cuando usted pone su presencia en ese lugar, realmente como portadora de la presencia de Dios, los ambientes tienen que cambiar. Porque nosotros fuimos diseñados en Dios para cambiar ambientes. Pero ¿cómo cambiamos ambientes si nuestra mentalidad está divagante en una ambigüedad de que a veces sí y de que a veces no? ¿Cómo yo cambio ambientes si mi corazón todavía está resentido o todavía está limitado por ciertas cosas que nos oprimen o que nos asfixian o que nos entristecen? Es allí entonces donde necesita mi alma ser edificada por el Espíritu. Y que la medida de Cristo que ha sido depositado en mi espíritu pueda desarrollarse en un proceso de transformación. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, es necesario ser transformados en nuestra forma de pensar para que pueda cambiar nuestra forma de vivir y entonces comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mi tiempo se acaba, mi hermano, pero mi consejo de parte de Dios es que empecemos a mirarnos como iglesia. Empezamos a asumir una responsabilidad de edificar nuestra vida en Cristo. Que empecemos a unirnos como piedras labradas
para que este templo santo en el Señor pueda irse edificando. Gloria a Dios por cantar, gloria a Dios por reunirnos, gloria a Dios por adorar, pero es necesario que usted empiece a preocuparse en entender que Dios nos hizo con un diseño para que seamos edificados. Alegrémonos en el Señor, pero crezcamos en el entendimiento. Alegrémonos y alabemos al Señor, pero abramos nuestra mente para que nuestra mente pueda comprender y conocer más al Señor. El apóstol Pablo dijo: mi oración por ustedes es que el espíritu de sabiduría y de entendimiento les abra los ojos del corazón para que ustedes lo puedan conocer mejor. Esa es nuestra tarea como iglesia. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados, porque en esa transformación podremos hacer algo que es nuestra misión, que el Señor en algún momento nos permitirá hablarnos. Los amamos en Cristo y me gustaría, si usted se puede poner de pie, oremos juntos para que este proceso de restauración y de renovación pueda ser una realidad en mi vida y en la suya de una manera constante. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos por un momento y se mira como una piedra parte de este edificio? Renuncie a ninguna otra cosa que no sea ser piedra viva de este edificio llamado iglesia. Señor, te damos gracias porque nos diste el privilegio de ser llamados tus hijos. Padre, no hay mérito alguno en nosotros, Señor, todo fue por tu gracia. Estuvimos perdidos, Señor, estuvimos extraviados en nuestros delitos, en nuestros pecados, y un buen día en tu misericordia decidiste, Señor, ir a nuestro encuentro, rescatarnos, llamarnos de las tinieblas al reino de luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre maravilloso, gracias por habernos salvado, gracias por habernos entregado a tu Hijo, que es la vida eterna. Padre maravilloso, en esta hora, oro, Señor, por esta iglesia, Señor, por esta congregación, a quienes amamos, por quienes oramos, estando cerca o estando lejos, para que seas tú, Señor, en tu gracia y en tu favor, y a través de tu Espíritu, Señor, llevándoles, motivándoles, despertándoles diariamente y constantemente a la edificación del Cristo impartido. Que la medida del Espíritu, que la medida del Cristo que está en su interior pueda desarrollarse, Señor, en su entendimiento, pueda sanar corazones, pueda transformar voluntades, para que el Cristo, Señor, no solamente sea nuestro tema de conversa los días domingos, para que el Cristo no solamente sea, Señor, la realidad de 2 horas de congregarnos a la semana, para que el Cristo, Señor, sea una realidad que se testifique y se manifieste a través de nuestras acciones y decisiones constantes y diarias. Abre nuestros ojos espirituales para que cada día te entendamos mejor, para que cada día te conozcamos mejor, porque conociéndote y entendiéndote mejor es como te podemos manifestar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Que das usted un aplauso. Este es un magnífico día que Dios le trajo a la iglesia, porque si usted está enfermo, el Señor en este día le quiere sanar. ¿Lo crees? Este es un buen día que el Señor le trajo a su casa, porque si usted está desconectado